queremos usar la cuadrícula decimal para sombrear un modelo para la fracción 90 vigésimas, luego escribir la fracción como decimal y escribir la fracción como porcentaje. Comencemos definiendo nuestro decimal cuadrícula, donde la cuadrícula de 10 por 10, a menudo llamada un plano, es igual a 1. Una cuadrícula de 1 por 10, a menudo llamada larga, equivale a una décima. Y la grilla 1 por 1 a menudo se llama un poco. Es igual a una centésima. Volviendo a nuestro ejemplo, a pesar de que nuestra cuadrícula de 10 por 10 corta o denomina un entero en 100 particiones iguales, porque nuestro denominador es 20, cortaremos o denominaremos la cuadrícula de 10 por 10 en 20 particiones iguales. Entonces vamos a cortar y denominar esto horizontalmente. Aquí. Y luego aquí verticalmente. Observe cómo hemos cortado o denominado un entero en 20 particiones iguales, y ahora debido a que nuestro numerador es 9, contaremos o enumeraremos 9 de estas particiones. Y luego sombrearemos 9 de ellos. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora sigamos y sombreemos estas 9 particiones. Este es un posible modelo para la fracción 90 vigésimas. Y ahora para escribir la fracción como decimal, centrémonos en nuestra definición de la cuadrícula decimal. Recuerde que cada cuadrícula larga o 1 por 10 es igual a una décima, y cada cuadrícula 1 por 1 es igual a una centésima. Comencemos contando el número de cuadrículas de 1 por 10, o longs. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 largos. De nuevo, cada largo es igual a una décima parte, por lo que tenemos 4 décimas aquí. Y luego nos quedan 5 bits, donde cada bit es igual a una centésima. Entonces tenemos 4 décimas más 5 centésimas. Entonces como decimal tenemos un 0 en el valor posicional de las unidades, ya que este valor es menor que 1. Y porque tenemos 4 largos, tendríamos un valor de 4 en las décimas. Y debido a que tenemos 5 bits, tendríamos un valor de 5 en las centésimas. Entonces leeríamos esto como 45 centésimas, como un decimal escrito como 0.45. Mirando el modelo nuevamente, observe cómo, si contamos el número de cuadrículas sombreadas una por una, o el número de bits sombreados, tenemos un total de 10, 20, 30, 45 bits sombreados, donde cada bit es igual a una centésima. De nuevo mostrando que tenemos 45 centésimos como decimal. Podríamos dejar el 0 en el valor posicional, y solo escriba esto como .4, 5 si quisiéramos. Estos dos son equivalentes. Y ahora para la última parte, queremos escribir la fracción como un porcentaje, donde nuestro porcentaje es un número por 100. Entonces, para determinar el porcentaje modelado aquí, nos centraremos de nuevo en la cuadrícula de 10 por 10. Entonces dividamos esto en 100 partes iguales. Observe que de las 100 particiones iguales, 45 están sombreadas, lo que significa este es un modelo para el 45%, o podemos decir que el 45% de esta cuadrícula de 10 por 10 está sombreada. Entonces, al usar este modelo, hemos demostrado que la fracción 9 vigésimas equivale al punto 0 decimal 4, 5 o 45 centésimas, que es equivalente al porcentaje, 45%. Espero que hayas encontrado esto útil.